vamos a ver si podemos, bueno, pues añadir un poquito de música a este homenaje, porque desde luego que él pasó muchas tardes en la Secretaría del Centro Aragonés, atendiendo a cuestiones de gestión, pero también estuvo muchas tardes acompañándonos en nuestras misas naturales, en nuestros festivales, bien en el ejercicio de su cargo de representación o bien pues, pues en muchos otros momentos, ¿no? Creo que para él, como para muchos aragoneses, la Jota fue ese lazo de unión que también le ligaba a su tierra, le seguía ligando a su tierra y a Aragón, y especialmente a Monreal. Entonces yo tenía una ocurrencia de estas así de última hora y le digo a mis cantadores, pues vamos a cantar una jotica que se refiere a su Monreal, que seguro él la escuchó cantar en su pueblo, a la familia Peribáñez, acompañado por los chatos, por la rondalla de los chatos. Entonces vamos a ver si les he dicho las letras, se las he dictado así rápido, así que, pero bueno, ustedes nos perdonarán si se nos va la letra, porque claro, es así un poco improvisado todo, esto es sin ensayar, Cuando acabemos les diré, como habíamos ensayado, pero realmente no lo habíamos ensayado, ha sido una ocurrencia. Así que, bueno, pues después de estas palabras, pues si les parece, vamos a cantar esta jota juntos los cantantes. Maestro, un rey.